Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, gente, Buen día, profe. hoy Buenos vamos a días. ver el movimiento circular. No, ya lo hemos visto, pero vamos a hacer un repaso pequeñito y vamos a asociar esa aceleración que nosotros teníamos y las componentes de la aceleración. Recuerden, aceleración normal, aceleración tangencial, con componentes de las fuerzas. Es decir, la sumatoria de fuerzas en dirección tangencial, sumatoria de fuerzas en dirección normal. ¿Sí recuerdan algo de eso, cierto? Entonces, caramba. Ya. Listo. Voy a escribir acá una pequeña circunferencia. ¿Listo? Y quiero también describir em, una pequeña longitud de arco. Por acá. Listo. Creo que no necesito más. Ok. Lo más básico de lo básico de movimiento circular es la relación entre esa longitud de arco, entre el radio, desde el centro de la circunferencia hasta el borde, y el ángulo teta. ¿Sí la recuerda? El producto de teta por el radio. Ajá. Listo. Y nosotros decíamos, este longitud de arco puede llegar a ser la posición que nosotros tuviéramos, que tenemos una posición a lo largo de una línea que está simplemente en una superficie curva, ¿de acuerdo? O sea, una posición lineal. Y este teta me describe una posición angular, ¿listo? Nosotros podíamos llegar a derivar esa posición lineal con respecto al tiempo y ¿qué obteníamos cuando derivábamos esta S con respecto a t? Velocidad. La velocidad. Listo. Entonces teníamos la velocidad que era igual. R era una constante. ¿Y qué pasaba cuando yo derivaba teta? Es decir, de teta de t. Derivaba la posición angular con respecto al tiempo. Velocidad angular. Tal cual. ¿Listo? Y puedo seguir. Puedo seguir derivando, por ejemplo, la velocidad a aceleración. Pero pasaba algo, ¿no? Si yo derivaba la velocidad angular, lineal, ¿qué aceleración obtenía? Tangencial. Tangencial, porque era la única que podía llegar a cambiar el tamaño de esta velocidad. ¿Sí? De ese vector de velocidad, y ahorita lo vamos a dibujar. Entonces teníamos que la aceleración tangencial era igual a r por la aceleración angular. Sí, aquí tenemos posición, velocidad y aceleración angular. Y del lado de la izquierda tenemos lo mismo. ¿Listo? Bueno, esto era lo más básico de esas tres relaciones para calcular las magnitudes. Pero no para calcular los vectores, ¿no? Los vectores eran un poquito diferente. Podemos colocar por aquí un puntico. Voy a colocar aquí un vector R minúsculo. ¿Ok? Como cualquier vector, yo puedo llegar y escribirlo desde una ubicación. Voy a colocar por aquí mi ángulo teta para ese vector. Es decir, podría escribirlo así.
¿Listo? ¿Cómo sería describir un vector de posición en términos de las coordenadas angulares? Es decir, en términos de funciones trigonométricas. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Cómo sería mi vector R? Pues sería un triángulo rectángulo. Ajá. Sería Bueno, si nosotros tenemos algo que comience por acá, nosotros podemos llegar y decir, bueno, la posición podemos descomponerla con coseno para la componente en X y con seno para la componente en Y. ¿Sí? Y me cumple, porque cuando coseno de 0 es 0, entonces estamos... eh, perdón, cuando coseno de 0 es 0, no, el teta es 0, el coseno de teta me da 1, ¿sí? Entonces estamos poniéndonos en una ubicación a la derecha del eje de coordenadas. Y cuando teta es 0 para el seno, me da 0. Quiere decir que estamos en este punto. Bueno, al menos estamos en un punto por esta línea. Bien, si lo multiplicamos por r, pues caemos acá directamente. Quiere decir que las coordenadas las podemos escribir simplemente como la magnitud de r por el coseno de teta en i más r seno de teta en j. ¿Listo? Ese era el vector de posición. Y eso es todo lo que necesitamos. Vamos a escribirlo por acá. Ok. Como cualquier vector, nosotros lo podemos derivar con respecto al tiempo. ¿Sí? Yo puedo llegar y derivarlo. ¿Cuál es la derivada de coseno de teta? Por ejemplo. Con respecto Menos al tiempo. seno de teta. Menos seno de teta. Entonces yo puedo llegar y decir, bueno, esto me da r por derivada de coseno, o sea, menos seno, por la derivada de teta con respecto al tiempo. Acá. De teta de t. ¿Listo? Y seno de teta en i. Esto lo hicimos en los videos, lo hicimos una vez en clase, pero solo una vez. Vale la pena recordar. Listo. Más derivada de seno que me da coseno. Entonces aquí tendríamos lo mismo. R. Me va a salir también de aquí la derivada de teta con respecto a t. Y coseno de teta en j. ¿Listo? Y era muy similar el procedimiento que nosotros teníamos de nuevo. Si yo quiero la aceleración, por supuesto aquí tendríamos menos r, porque vamos a tener aquí derivada de seno, es decir, esa me va a dar coseno. Y cuando volvamos a derivar este teta, me va a dar otro de teta que va a salir a multiplicar el primero. ¿Sí? Es decir, vamos a tener un de teta de t al cuadrado, una segunda derivada. Ah, esta me queda con menos. Ya como menos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, vamos a derivar coseno. ¿Listo? ¿Qué es de teta de t? ¿Qué es el teta que voy a colocar ahí? Dependida del movimiento. Por ejemplo, nosotros podemos llegar a tener un movimiento donde la aceleración sea igual a cero. Entonces llevábamos a que teníamos una velocidad angular que era igual a una constante y una posición angular que era igual a la constante por el tiempo. ¿Sí se acuerdan? Bueno, en ese caso, cuando nosotros teníamos algo como eso, nosotros teníamos un de teta de t que era simplemente 1 omega 0 por t. ¿Listo? Y cuando teníamos, ay, perdón, 1 omega 0. Qué pena. Y cuando teníamos la segunda derivada
¿Qué obteníamos? Aceleración. 0. No, acá cero. Porque es la derivada de una constante. ¿Listo? Entonces acá... No, espere. Yo me quedaría entonces la segunda derivada. Profe, ¿no sería como producto? Sería derivar el primero como producto. Ah, porque sigue dependiendo del tiempo. Sí, va a quedar muy largo. Fastidioso. A ver. Mm, demasiado largo. Bueno, me quedaría de teta de t por el coseno de teta a menos, vamos acá, el común de más derivada segunda del tiempo por... Para ahí. Bueno, creo que va a quedar larguísimo. Este sí queda negativo. Profe, ¿el R no quedaría para ambos términos? ¿Cómo? ¿El R no quedaría para ambos términos en... ¿Afuera? Sí, acá lo... Pensé que se iba a quedar más corto. Bueno, en fin. Profe, y otra cosa, ¿el de teta sobre de t no quedaría al cuadrado? Uno. Uno de No, los pero o sea, no dos. como segunda derivada, sino como al cuadrado, ¿sí? O sea, como velocidad angular al cuadrado. ¿En dónde? En el término que multiplica, en ambos, en ambas partes en I y en J, el que está pues solito, el que no está, el que no es la segunda derivada. Acá. No, profe, en la aceleración. En la O sea, aceleración. Ah, ajá. ok, acá. Listo. ¿Por qué? ¿En cuál? Pues, o sea, estaba mirando los apuntes que tenía y tengo como velocidad angular al cuadrado. Sí, ahí en la parte de este me parece que es por regla de la cadena. No recuerdo, pero es para este, ¿no? No, porque esa es la aceleración angular. El otro término, pues, si no estoy Ah, mal. espérese, espérese, tiene toda la razón. Aquí cuando nosotros derivamos el seno de teta, cuando derivamos el seno de teta, obtenemos coseno de teta y también sacamos un dt. O sea que acá tenemos el de teta de t al cuadrado. Pero este término no. Sí, acá tenemos de teta de t al cuadrado. Bueno, queda larguísimo. Queda muy, muy largo. En fin. Eh, y yo tenía también otra posibilidad, ¿no? Que cuando mi alfa, mi velocidad angular, era una constante, teníamos simplemente que la velocidad pues ahora dependía del tiempo y podemos llegar a calcular la posición. Alfa cero por t cuadrado sobre 2. ¿Listo? Más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Es decir, esto es lo que nosotros vamos a reemplazar allá.
abajo, si tenemos esa clase de resultado. ¿Listo? La más sencilla, la que nosotros casi siempre hacíamos, era cuando la velocidad era constante. Ahorita lo podemos hacer para ese, es como más cortico. Simplemente reemplazamos estos dos acá abajo. Bueno, de ahí podemos igual calcular la primera derivada. Que será simplemente la velocidad. O sea, sería alfa sub 0 por t. Y la segunda derivada, que es simplemente la aceleración angular. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos un movimiento uniformemente acelerado, estos dos términos sobreviven, por lo tanto la aceleración me queda un poco larga. Si tenemos un movimiento circular uniforme, es decir, donde la aceleración es cero, simplemente reemplazamos este omega cero. Acá me quedaría menos r por omega cero al cuadrado por coseno de teta. Este término es cero, así que este término nunca me va a quedar, nunca me va a sobrevivir. Y acá también es cero, que la segunda derivada es cero. ¿Listo? Solamente tendríamos acá menos r omega cuadrado por seno de teta. Es decir, esta es la forma más general de poderlo calcular. Creo que eso no lo hemos mirado en el primer corte, ¿o sí? Creo que no. Bueno, nosotros tenemos ahora el vector de posición. Podemos llegar a dibujar el vector de velocidad angular, perdón, de velocidad lineal. Voy a dejarlo en esta dirección. ¿Qué dirección es esta? ¿Es de un giro que nosotros consideramos como positivo o de un giro que nosotros consideramos como negativo? ¿Qué opinan? Positivo porque es antihorario. Positivo porque es antihorario, ¿cierto? Es decir, tenemos una rotación en contra de la manecilla del reloj. Bien, y el valor de la aceleración podía llegar a ser 2. Nosotros podíamos llegar a tener una aceleración total, vamos por ahora, en esta dirección. ¿Listo? ¿Y qué dirección es esa? Si me apunta al centro de la circunferencia. Normal. Normal o dirección centrípeta, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí aceleración centrípeta. No sé, es cuestión personal, me gusta más. O podemos colocarle aceleración normal. ¿Listo? ¿Qué caso se me da cuando yo tengo una aceleración centrípeta? Cuando la aceleración tangencial es igual a cero. Cuando sola y únicamente tengo aceleración centrípeta, mi aceleración tangencial es igual a cero. Quiere decir que, ya que la aceleración tangencial es igual a cero, tuvo que tener una aceleración angular también igual a cero. Por lo tanto, este caso que tenemos acá no es. Quiere decir que a mí los términos que me quedan acá de la aceleración son un poco más sencillos. Me queda simplemente omega sub 0 aquí al cuadrado. ¿Listo? Y me queda, es decir, no me van a quedar esos dos términos, me va a quedar solo uno para I y me va a quedar solo uno para J. Me queda un poquito más compacto. ¿Sí? Y la aceleración simplemente me apunta hacia el centro de la circunferencia, no más. Pero cuando yo tengo otras coordenadas, es decir, cuando los dos términos estos me van a sobrevivir, mi aceleración no tendría que ir obligatoriamente hacia el centro de la circunferencia, sino que puede llegar a ser simplemente dos componentes. ¿Listo? Una componente sería muy parecida a la que teníamos antes de aceleración centrípeta, pero tenemos una componente adicional que no va a ser igual a cero. Por lo tanto, esa nueva aceleración, que es la aceleración total, sería la suma de dos. ¿Listo? Si la aceleración tangencial es igual a cero, pues la total va a ser simplemente la centrípeta. Pero si tenemos aceleración tangencial y tenemos aceleración centrípeta, nuestra aceleración va a ser una aceleración tal que tenga un cierto ángulo
con respecto a R. Es decir, no vamos a estar con la aceleración simplemente en R. Podría incluso la aceleración tangencial hacia el otro lado. Es decir, que mi velocidad vaya disminuyendo con respecto al tiempo, va siendo cada vez más pequeña, porque la aceleración apunta hacia atrás. ¿Listo? Bueno, ¿qué más teníamos? Que la aceleración centrípeta, nosotros la conocíamos, podemos calcular su magnitud con una relación sencilla, simplemente era la velocidad al cuadrado sobre el radio, o velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Listo? Gente. Buenas. Profe, Sí, nice. Señor. eh, en el CPS de ese tema hablan de una aceleración radial. ¿Esa cuál sería? Debe ser la centrípeta. Va en dirección del radio. Ok, gracias. Bueno, nosotros ya que tenemos esas aceleraciones, recuerden que tenemos algo que las causa. Es decir, si tenemos una aceleración... Escuché un choque, pero no sabía que era tan grave. Allá Bucaramanga estaba al lado de la casa del profesor. Señor, Nada, siga, siga. que usted está al lado de mi casa, no me asuste. No, no. Eso Se va con escuché Juan yo. Diego, profe. Sí, ya veo. Temo por mi vida. No, 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 para nada. Me pongo nervioso, me dice ahorita. ¿Qué les iba a decir? Siempre que nosotros tengamos una aceleración, tenemos que recordar que hay algo que lo produce. Es decir, tenemos una aceleración centrípeta, listo. Tenemos una aceleración tangencial, de acuerdo. Tiene que haber algo que me vaya a producir la aceleración. Tiene que haber una interacción con otro cuerpo o una interacción con algún otro objeto que me produzca una fuerza. Bueno, que interactúen los dos objetos por medio de una fuerza y por lo tanto esa fuerza produce la aceleración. ¿Sí? No se vayan a confundir en algo. Nosotros siempre tenemos una sola sumatoria de fuerzas. Por acá vamos a tener la sumatoria de todas las fuerzas. Bien, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Por eso lo coloco simplemente ahí. Eh, Vamos a tener las fuerzas en la misma dirección de la aceleración, al fin y al cabo la parte vectorial. Y vamos a tener algunas de esas componentes de las fuerzas en dirección centrípeta y otras sumatorias de las fuerzas en dirección tangencial. Otras componentes. ¿Listo? Pero no es que en el movimiento circular tengamos, profesar la fuerza centrípeta, esa es la fuerza tangencial. Hombre, eso no existe. Existe la tensión que hace las veces de sumatoria de fuerzas centrípeta o fuerzas normales. Existe el peso que puede llegar a ser la componente de sumatoria de fuerzas tangenciales. ¿De acuerdo? O sea, alguna otra fuerza va a estar en dirección tangencial, va a estar en dirección centrípeta o normal o radial y me va a hacer la labor de, me va a hacer ¿cómo se dice? Va a estar en dirección de. Por lo tanto, va a proporcionar una aceleración centrípeta, una aceleración tangencial, etc. ¿Listo? Entonces, este digamos que es el pedacito nuevo. Esa sumatoria de fuerzas en esas direcciones. ¿Ok? Bueno, ¿qué opinan de este primer punto? El vector velocidad tangencial y fuerza normal en un movimiento circular uniforme son. Perpendiculares, Eh, ¿no? ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí. Listo. Revisemos rápidamente. Aquí está. Sumatoria de fuerza centrípeta normal y la velocidad. ¿Listo? Eso es lo que me preguntaban. Bien. De hecho, esto está un poquito redundante. La palabra tangencial. Para un movimiento circular uniforme, el objeto experimenta una fuerza dirigida. ¿Hacia dónde? La
qué es el movimiento circular uniforme? Cuando tenemos que una No hay velocidad, aceleración angular. ajá, no hay aceleración angular porque tenemos una velocidad angular constante. ¿Listo? Acá. ¿Qué quiere decir? Que tenemos este caso. Y en este caso, cuando nosotros tenemos ese tipo de movimiento donde la velocidad angular es constante, donde la aceleración angular es cero, no tenemos aceleración tangencial, por lo tanto la única fuerza de la fuerza tangencial y centrípeta, pues simplemente es la centrípeta. La tangencial va a ser cero, no vamos a tener aceleración en ese sentido. ¿Ok? Entonces sí podemos llegar a concluir que las fuerzas, la sumatoria de fuerzas me va a dar en el sentido del centro de la circunferencia. ¿Ok? Bueno. Un objeto se mueve en un movimiento circular con rapidez constante, siempre y cuando la fuerza neta actúe perpendicular a la velocidad. ¿Qué le ocurre a la rapidez si la fuerza neta no es perpendicular a la velocidad? La... Perfecto. Si nosotros tenemos una componente de la fuerza tangencial, vamos a tener una aceleración tangencial. Y cuando la velocidad se le coloca el vector de aceleración en el mismo sentido, pues hace que crezca. ¿Cierto? Si va en contra, pues hace que disminuya. Si va perpendicular, hace que rote. Ya, este no es opcional, el de aceleración centrípeta. ¿Listo? El de fuerza centrípeta, mejor dicho. Esta fuerza no es opcional para tener movimiento circular. Pero esta fuerza en dirección tangencial sí, que es el que me hace que crezca. ¿De acuerdo? Puedo llegar a tener movimiento a velocidad constante. Ok. Este. Un niño en una rueda de la fortuna se mueve en un círculo vertical de radio R con rapidez constante V, como se muestra en la figura. La fuerza normal que el asiento ejerce sobre el niño en lo alto de la rueda es. ¿Sí? La B. Mm, vamos a ver. Analicémoslo rápidamente. Perfecto. Listo. Vamos a ver. Tenemos el cuerpo del niño en dos partes. Acá. ¿Qué fuerzas vamos a tener en la parte más baja? ¿Qué El fuerzas actúan peso. sobre él? Perfecto. Actúa sobre él el peso, que lo vamos a tener hacia abajo. ¿Qué otra fuerza La actúa? normal de la silla. La normal de la silla, que la vamos a tener hacia arriba. Muy Y bien. la fuerza centrípeta. No, ese es el punto. Eso es lo que les estaba diciendo ahorita. No hay ninguna fuerza centrípeta, no hay ninguna fuerza tangencial. Alguna de estas dos fuerzas, ya sea o el peso o la fuerza normal, va a ir en dirección centrípeta, va a ir en dirección tangencial. ¿Listo? Y esa va a ser pues la fuerza que hace esa labor de hacer las veces de aceleración tangencial, de aceleración centrípeta, o la suma de las dos, que es como tenemos acá, alguna de esas componentes va a ir en dirección centrípeta, va a ir en dirección tangencial, es decir, que va a ser mayor que la otra. O sea, en alguna parte la normal o el peso va a crecer más que la otra. Porque Profe, si son exactamente iguales, ¿qué quiere decir que con la aceleración? Que es cero. ¿Listo? entonces, si colocamos en el diagrama fuerza centrípeta, queda mal para hacer el análisis. Pues, ¿cuál es la centrípeta? O sea, no hay ninguna fuerza centrípeta. Hay Profe, unas y no hay una fuerzas que fuerza que hacen... la rueda de atrás. Y desde la persona no se sentiría esa fuerza centrípeta. Sí, claro, por supuesto. Pero es la sumatoria de esas dos fuerzas la que va en dirección centrípeta. La fuerza centrípeta, si quieren mirarlo acá, es la normal menos el peso o el peso menos la normal o algo por el estilo. Ah, ¿Sí? listo, Por gracias. ejemplo, la gente en el espacio experimenta fuerza centrípeta. Sí, claro. Hay una fuerza que va hacia el centro de la circunferencia, no sé qué. ¿Qué fuerza es? Pues la fuerza de atracción gravitacional. A la gravedad, esa es la fuerza centrípeta. El peso, mejor dicho. Nosotros lo digamos acá como peso. Pero pues peso con otra G. Más diferentes atracciones gravitacionales. Ese es el peso. Esa es la Pero, fuerza centrípeta, señor. profe, ¿la suma no tiene que dar cero?
de la normal y el peso, para Eh, que no se mueva en Y. exacto y no. Aquí nosotros tenemos esta clase de movimiento. Si yo quito la fuerza de tensión, completamente olvídese de ella, y tengo mi objeto acá en el círculo, ojo, ese objeto no se va a mover en dirección de la fuerza centrípeta, ¿cierto? Vamos a tener movimiento igual en la velocidad. Sin embargo, hay una fuerza que lo dirige hacia allá. O sea, lo que está haciendo es que cambie la dirección de la velocidad, que rote. No vamos a tener movimiento en este eje, pero estamos teniendo continuo movimiento de desplazamiento a lo largo de la circunferencia, pero nunca en dirección radial. Pero sin embargo tenemos una fuerza en dirección radial. ¿Sí? Es lo mismo aquí. Aquí nosotros no vamos a tener movimiento hacia el centro de la rueda de la fortuna. Tenemos un movimiento alrededor de la rueda de la fortuna, pero siempre vamos a tener una fuerza que lo está jalando hacia el centro. ¿Qué es lo que hace? Pues que cambia la velocidad, que ya no sea lineal, sino que, bueno, que sigue siendo lineal, perdón, pero que ese vector de velocidad vaya cambiando con respecto al tiempo. Vaya siendo un vector que como está rotando me permite un movimiento circular. Y aquí en el ejercicio de hecho me dicen qué tipo de fuerza es la que tenemos, porque me hablan de rapidez constante. Y si me hablan de que un cuerpo se mueve con rapidez constante, ¿qué pasa con la rapidez angular? Que también es constante. Por lo tanto, ¿cuánto es la aceleración angular? Cero. Por lo tanto, ¿cuánto es la aceleración tangencial? Cero. ¿Qué tenemos? Un movimiento que tiene aceleración sola y únicamente centrípeta. En cualquier punto. En cualquier punto que yo me pare, voy a encontrar ese vector. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso para mi diagrama? Que esta sumatoria de fuerzas normal y peso debe ser igual a la masa por aceleración centrípeta. Si lo estoy viendo en el punto más bajo, que es este diagramita que estamos llenando, ¿hacia dónde debería ir la aceleración centrípeta? Acá, Hacia arriba. este punto. Bueno, masa por aceleración centrípeta. ¿Listo? Ahí sí puedo llegar y dibujar sumatoria de fuerzas en Y. Tendríamos normal menos el peso igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Sí? ¿Cuál es la sumatoria de fuerzas o cuál es la fuerza centrípeta? Pues esta. Esa es la sumatoria de fuerzas en dirección centrípeta. La normal menos el peso. ¿Listo? Sumatoria de fuerzas en dirección centrípeta igual a la masa por aceleración centrípeta. A eso es lo que nos referimos con que esta fuerza no existe, pues, hay alguien que la proporciona. En este caso son dos fuerzas. Bueno, puedo llegar a despejar rápidamente el valor de lo normal y me queda masa por gravedad más masa por aceleración centrípeta. Pregunta, ¿ahora sí le quedó más claro esto? ¿El que estaba con No, duda? no, yo lo tenía más Yo o sí, menos claro yo sí que y quedé ahora claro, me dio profe. dudas. ¿Cómo? Yo lo tenía más o menos claro y ahora tengo dudas. ¿Pero lo tenía más o menos claro en el camino correcto o estaba equivocado? No, no, o sea, no sé, como que me quedé pensando y como que en un momento a otro me di cuenta que se quedaba así, entonces fue como, ¿para dónde salió eso? Bueno, ¿qué pedazo? Vamos a mirarlo para arriba y después me dices, porque lo tengo que volver a explicar acá. Bien, miren las fuerzas que actúan sobre el motacho de arriba. Exactamente las mismas, ¿sí? Él está sentado sobre una superficie. Eso no ha cambiado. Quiere decir que vamos a tener también una normal que va hacia arriba. Y vamos a tener también un peso que va hacia abajo. Sí, sí, hasta ahí todo en orden. ¿Listo? Ahora, si el matacho ya no se encuentra abajo, que era donde lo teníamos, sino que se encuentra arriba, recuerden que para que él describa esa trayectoria circular, en cualquier punto donde él esté, la aceleración centrípeta tiene que apuntar hacia el centro de la circunferencia. O sea, el matachito, el de arriba, pues es el de arriba, ¿no? El de arriba tiene una aceleración Ah, centrípeta hacia ok. abajo.
Y cuando está abajo la tiene hacia arriba. Es de hecho, si yo quiero dibujarlo, mire, aquí en este punto, donde yo dibujé aquí aceleración centrípeta, podría llegar a dibujar las otras dos, las pequeñitas. Bueno, ¿y cómo es posible que una resultante hacia la derecha? Ahí no estoy completamente hacia la izquierda, número uno. Bueno, hacia un poquito abajo, hacia la derecha y hacia abajo. Bueno, no podría. Entonces, ¿qué otra fuerza interactúa ahí? Ah, bueno, la fricción. Porque hay una fuerza que se opone al movimiento. De hecho, en ese punto, en el punto más hacia la izquierda de la rueda de la fortuna, si usted no tiene la fricción, usted se cae. Ah, perdón, Al suelo. hacia la derecha. Fricción S. A la fricción. Profe, pero entonces, ¿Y ¿cómo sería una también hacia velocidad la constante? aceleración? ¿Cómo? ¿Cómo querías una velocidad constante si estás en una fuerza de fricción? No, pero esa fuerza me proporciona la aceleración centrípeta nomás. O sea, la fricción también Ok. iría hacia el centro, ¿no? Sí. O sea, venga, lo dibujo bien hacia la derecha, bien hacia la izquierda. Un segundito. Acá tenemos el matachito. Acá tendríamos el peso, aunque esto ya sale del ejercicio, no me está pidiendo que analice esto. Acá tendríamos la normal y el matachito. Está pegado así, ¿listo? Cuando uno está en esas sillas, normalmente la silla, digamos, tiene como una baranda, entonces podemos llegar a pensar en muchas cosas que me proporcionan esa fuerza de aceleración, de masa por aceleración. Segundo, primero, cuando usted está en ese extremo, podría haber una normal, o sea, la normal que le aplique la silla al niño. ¿Listo? O sea, una normal, que me va a proporcionar la masa por la aceleración. O podría ser lo que les digo, si nosotros tenemos una silla, nosotros vamos a tener una tendencia a movernos, a desplazarnos. Lo único que nos podría llegar a evitar que eso ocurra es la fuerza de fricción estática. ¿Listo? Nosotros tenemos una tendencia a seguir en nuestro movimiento. Entonces la fuerza de fricción estática es la que proporciona la aceleración centrípeta. Si la silla es plana, supongamos, o sea, no tiene ninguna baranda, pero es rugosa. ¿Sí? Bueno, Juan, ¿este pedazo ya le quedó más claro? Bueno, voy a explicar para este pedacito de acá. Tendríamos aquí sumatoria de fuerzas normal menos el peso. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Listo? Normal menos el peso igual a menos la masa por la aceleración, al fin y al cabo va hacia abajo. Y despejamos. Normal sería igual. Masa por gravedad menos masa por aceleración centrípeta. Bueno, ¿en qué punto fue más grande la normal? ¿En qué punto fue más pequeña la normal? Aquí fue como más grande, ¿no? Porque tenemos que la normal es igual al peso más la masa por la aceleración centrípeta. Y acá tenemos que la normal es igual al peso menos la masa por la aceleración centrípeta. ¿Sí está claro? Sí, señor. Pero ahora sí le quedó clara la duda de lo que tenía, no sé qué era. Sí, señor. Gracias. O sea, esto que está aquí, esto que está acá, estas dos fuerzas sigue siendo la sumatoria de fuerza en dirección centrípeta. Bueno, si nosotros miramos en la rueda de la fortuna, cuando el niño está en la parte más baja, y si se mueve lo suficientemente rápido, de hecho ocurre, usted siente más presión sobre la silla, es decir, la normal es mucho más grande, ¿de acuerdo? Porque la normal tiene que proporcionar la masa por aceleración centrípeta, o sea, tiene que aguantar, por así decirlo, la velocidad con la que se mueve. Entre más rápido se mueva, mayor presión sobre la silla, y aparte el peso siempre. ¿Listo? Cuando está arriba, tiene que aguantar el peso más la gravedad, pero aquí hay algo muy importante.
¿qué pasa si se mueve lo suficientemente rápido? Si la masa por la aceleración es lo suficientemente rápido, podríamos llegar a un punto donde la normal desaparece con respecto al piso. O sea, esto puede ser cero acá. Acá no, pero acá sí. ¿Sí? ¿Qué pasa si la gravedad es igual a la aceleración centrípeta? ¿Qué pasa si la gravedad es igual a la velocidad al cuadrado sobre r? Pues se pierde la normal, se pierde el contacto que hay entre el niño y la silla. Por lo tanto, el niño sale disparado. Porque tiene velocidad. Es decir, que tiene velocidad, pero está teniendo aceleración. Por lo tanto, no pierde su trayectoria, su movimiento centrípeto. Pero si en algún punto acá pierde el contacto con la superficie, con la normal, pues él saldría como un proyectil. La rueda no gira hacia el otro lado. Sea el lado que sea. Pues aquí no me aclaro. Es Así puede ser. normalidad. ¿Listo? Bueno, ¿qué respuesta era entonces? En lo alto de la rueda. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Ok. Después de que se golpea la pelota, la cual está atada a un poste mediante una cuerda, está dada vuelta alrededor del poste como si lo está en la figura. Identifique la fuerza que causa la aceleración normal. Bien, ¿qué fuerzas actúan sobre esta partícula? Tendríamos acá el peso. Tensión. La tensión, muy bien. ¿Qué otra? La resultante, ¿no? La aceleración centrípeta. Ah, bueno, la sumatoria de todas las fuerzas sería igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ah, en fin. Podríamos llegar a tener una aceleración tangencial. ¿Qué me dice el enunciado? Absolutamente nada al respecto. No me dice si lo hace con velocidad constante, con velocidad, o sea, acelerada o lo que sea. Pero, ojo, de caso de tener aceleración tangencial y en caso de que esto lo esté mirando perfectamente de frente, ¿hacia dónde apuntaría esa aceleración? Hacia mí. Hacia un vector que estaría saliendo del tablero. ¿Listo? Porque la aceleración tangencial me apunta en dirección de la trayectoria. Y si yo tengo un movimiento circular de esta manera, donde yo lo estoy viendo de frente, pues el vector simplemente me apunta a mí, o apunta hacia allá, o apunta hacia allá, o apunta hacia adentro del tablero. Es decir, está girando también en ese plano. ¿Listo? Y el movimiento, el de aceleración centrípeta, simplemente está apuntando hacia la varilla. Siempre, siempre está apuntando hacia la varilla. Bueno, aquí lo estamos mirando de perfil, a un lado. ¿Cuál de estos dos vectores, dos fuerzas, me proporcionan la masa por la aceleración centrípeta? ¿La tensión o el peso? Tensión. La tensión, el peso no tiene nada que ver, ¿no? Y no es toda la tensión, es solamente una componente. Aquí tendríamos la componente en Y. Y la componente en X. Es decir, como cualquier vector, lo puedo dividir entre su componente en X y su componente en Y. ¿Listo? Sería la componente en X de la tensión. Esta componente del vector que va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Es la componente horizontal de la tensión de la cuerda. ¿Listo? ¿Cuál es el vector ahí de fuerza centrípeta? Hombre, eso es solamente una componente. En este caso lo está haciendo la tensión. ¿Sí? Si la pelotica estuviera sobre una superficie, ojo, sobre una superficie, o sea, es un disco de vinilo o algo así, algo que ruede, y pongo un objeto encima, ¿qué proporciona la masa por aceleración para ese objeto? Pues la fricción. Es lo que evita que él se desplace por el disco y se vaya, se caiga. Entonces la tensión haría las veces de la fuerza de fricción haría las veces de esta tensión. Algo similar a lo que les estaba diciendo acá. ¿Listo? Aquí no necesito la fuerza de fricción, que es cero. Pero acá no puede ser cero. O tiene que haber una fuerza de fricción o una fuerza normal o algo que me proporcione la masa por aceleración.
Si no hay, el objeto se cae. Así de sencillo. Bueno. ¿Qué opinas de la primera? ¿Por qué satélite describe una trayectoria circular alrededor de la Tierra? Aunque creo que esto viene para el otro video, ¿no? ¿Fuerza de atracción que ejerce la Tierra? Sí, tal cual. ¿Listo? Nosotros cuando tenemos un planeta azul. ¿Dónde está la luna? Listo. Cuando tenemos un satélite describiendo una órbita circular alrededor de un planeta, no es raro, primero, no es raro eh, porque las órbitas son muy pequeñas. ¿Sí? No es raro que un cuerpo describa una órbita circular con respecto a otro si su órbita es pequeña. Entonces puede llegar a suceder. Ocurre ya más movimientos de tipo elíptico cuando tenemos unas órbitas más grandes, ¿no? Pero pues, esos movimientos circulares no son tan extraños. Los satélites artificiales que tenemos nosotros en el espacio, todos describen ese tipo de órbitas. Órbitas circulares alrededor del planeta. Si nosotros miramos por acá, las fuerzas que actúan sobre la Luna serían fuerzas de este tipo. ¿Listo? Fuerza gravitacional. Bueno, de hecho podría colocar una G mejor para decir que es una fuerza gravitacional que hace la Tierra sobre la Luna. ¿Sí? Y ese par, por supuesto, va a estar en alguna parte. Es decir, nosotros también podemos hablar aquí de la fuerza gravitacional. Que hace la Luna sobre la Tierra. Está el par acción y reacción. Bueno, esta es la fuerza que va a proporcionar la masa por la aceleración de la Tierra. De la Luna, perdón. Es decir, esta Luna se va a mover. O va a tener una aceleración en esa dirección, en ese sentido. ¿Listo? Podemos nosotros llegar a calcular también la masa por aceleración de este planeta, como si él estuviera teniendo un movimiento circular alrededor de esto. Y vamos a encontrar que si bien la fuerza puede ser incluso grande, esta masa es muchísimo más grande. Entonces si nosotros despejamos la aceleración, me va a dar que la aceleración es casi que insignificante. ¿Listo? Por eso es que un planeta orbita alrededor de otro. Es raro, pero ocurre cuando tenemos dos estrellas, por ejemplo, en el espacio, que orbitan las dos con respecto a la otra, o sea, giran. Están siempre bailando una con respecto a la otra. Pero puede ocurrir. Estrellas binarias que le llaman. Bueno, en fin. Sí, en el espacio, porque un satélite describe una trayectoria circular por esta fuerza, por la fuerza de atracción gravitacional. ¿Ok? Y se nos acabó el tiempo. Profe, Señor. una cosa antes, ¿qué es lo que evita que la Luna entonces se vaya contra la Tierra si la dirección de la fuerza está hacia la Tierra? La velocidad. Y eso o sea, se expresa como fuerza, no, si es constante, no debería ser como cero. ¿Qué es cero? ¿La velocidad? No, no, las fuerzas que provocan ese movimiento. No, solo es una. Solo es una, la fuerza gravitacional, no hay más. Pero la velocidad de la luna es la que evita que ella se choque. Eso es lo que se me preguntó. Sí, claro, pero pues yo lo pregunto porque como que no se ve muy claro en cuanto a que sea una contrario, ¿no? Que se vea de forma contraria a donde está la fuerza. No sé si me hago entender. O sea, si hay una fuerza hacia el centro de la Tierra, ¿cuál es la que Ujú. se opone a esa? Ah, la que hace la luna sobre la Tierra. Pero ocurre en cuerpos diferentes, ¿no? Sí. O sea, la luna se siente atraída por la Tierra también por la luna. Pero si nosotros aquí decimos que hay una aceleración y la calculamos, nos va a dar casi cero.
De hecho, lo podemos llegar a hacer. O sea, la Tierra no se siente atraída hacia la Luna, porque es muy pequeñita. Igual como el Sol no se siente atraído hacia sus planetas, porque son muy pequeñitos comparados con él. ¿Se llega a acelerar? Sí, pero es minúsculo. Casi que vibra, por acción de la fuerza gravitacional de los otros planetas. La Tierra casi que vibra por acción de la fuerza gravitacional de la Luna. ¿Sí? Cuando veamos, mañana creo, pasado mañana, podemos calcular cuánto se acelera la Tierra con respecto a nosotros. Listo, profe. Bueno, este pedazo de la velocidad es muy importante. Mire que nosotros incluso casi que es un azar completo. El sistema solar era una nube de polvo espectacular, gigante, y comenzó a chocar. ¿Cuántos cuerpos tuvieron la fortuna de tener este comportamiento como la luna? Pues parece que para nosotros solamente uno. Solamente tenemos una luna. ¿Sí? ¿Qué pasó con todos los demás? Chocaron, se pegaron a la Tierra, se formó otro planeta o están en el cinturón de asteroides. O sea, solamente un cuerpo logró tener una velocidad tangencial a a la fuerza de acción gravitacional y obtener una órbita estable. Y lo mismo para todo el sistema solar. O sea, solamente una cantidad reducida de materia logró obtener cierta velocidad para poder tener una órbita y no caer y colapsar con el Sol o no salir del sistema solar. El sistema solar está formado de 99% de masa desafortunada y 1% de masa que no entró al Sol. ¿Listo? Bueno, ahí les dejo. Revisen este. Este también es interesante. Sobre todo acá, cuando estén en el punto más alto, quiero que miren cuando la normal sea igual a 0. Porque ese es el punto que yo les digo. Si la normal llega a ser igual a 0 acá, se va a dar algo muy parecido a esto que tenemos acá. ¿Sí? Masa por gravedad menos masa por aceleración centrípeta. O sea, yo puedo llegar y factorizar la masa aquí reemplacé simplemente. Y si yo hago eso, puedo llegar a decir, bueno, es que mi velocidad al cuadrado sobre r es igual a g. Estoy igualando a 0. Y rápidamente obtengo la velocidad. ¿Listo? Esta velocidad no es un azar, es algo que nosotros ya hemos encontrado de hecho. No sé si recuerden. Y lo vamos a seguir viendo. Esto lo vamos a ver bastante en energías. Esa es la velocidad mínima, la velocidad máxima, perdón, para que el objeto no llegue a perder su adhesión. O sea, si él se mueve con esta velocidad, no hay normal. Si se mueve con una velocidad más grande, tenemos problemas. ¿Listo? Entonces, analícenlo para este o para este que viene acá y ahí ya termina los ejercicios. Bueno, los dejo. Gracias, Bueno, profe. hasta luego, profe. Chao, que estén muy bien. Profe.